Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code. Un día más por aquí y un día en el cual vamos a volver a hablar de Next.js. Y es que estoy usando este framework en Legit Health, ya sabéis que ahí trabajo como CTO, y bueno, pues me ha permitido refrescar algunas cosillas que en su momento leí cuando apareció el App Router, pero que bueno, pues que al final las tienes ahí en la memoria, que sabes que se pueden hacer, pero que, bueno, pues por unos motivos o por otros no las acabas de poner en práctica. Y como son conceptos que el propio framework incorpora, pero que yo creo que se podrían explicar un poquito mejor, pues he dicho, venga, grabamos vídeo que son facilitos de ver, facilitos de entender, pero que sin embargo tienen mucho potencial, como estáis a punto de ver. ¿Y de qué conceptos os voy a hablar? Pues os voy a hablar de los slots, que nos van a permitir regiones para pintar ciertos elementos dentro de un layout, y vamos a hablar de los interceptores de ruta. ¿Y qué vamos a hacer? Lo siguiente, este botoncito de Create Task, que ahora mismo, como estáis viendo, me lleva a una ruta llamada Dashboard Create, vamos a mejorarlo un poquito. Y lo que vamos a hacer con él va a ser lo siguiente. Cuando yo estoy viendo la lista de tareas, que todavía no está implementada, y lo pulsamos, lo que hace va a ser lanzar una modal, en el cual va a aparecer el formulario de creación, pero la ruta va a ser la de /dashboard create, de modo que si yo refresco el navegador, directamente voy a acabar aquí ya sin la modal. Este comportamiento lo hacen antiguamente páginas web, ahora no lo tengo tan claro. Por ejemplo, lo hacía Twitter, ¿no? Pinchabas, veías un tweet, te lo mostraba así como en grande superpuesto encima del feed, pero si refrescabas te llevaba a la página del feed. Y esto vais a ver como con Next es súper fácil de implementar, aunque es un proceso arduo, porque muchas veces si se te ha olvidado crear un archivo de los que veremos, tendrás que borrar el directorio .next, que ahora veremos dónde se encuentra, para que os funcione. Así que si de repente os empecéis a encontrar con errores, una vez que hayáis visto este vídeo y os lanzáis a crearlo, pues que sepáis que probablemente se debe a que ese directorio ha cachado de más y no está funcionando bien los slots, bien los interceptores de ruta. Lo cual, pues nuevamente, pues no habla muy bien de Next y de que yo creo que el App Router es muy potente, pero todavía no está para una aplicación en producción. O al menos esa es mi impresión, porque tiene demasiadas cosas que no funcionan todo lo bien que debieran, por lo menos a la primera, ¿vale? Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Venga, vamos a ver cómo funciona todo esto. Entonces, ¿por aquí qué tenemos? Bueno, pues nuestra estructura de proyecto, ¿no? Que era bastante sencillita. Tenemos aquí Dashboard, que es donde sucede la magia, ¿no? Una vez que inicia sesión. Y tenemos aquí la ruta de Create. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, va a ser dentro de Layout, ¿vale? Dentro de nuestro Layout, vamos a definir dos slots, ¿vale? Tenemos este children, que es el que por defecto pues va a cargar el contenido asociado de la ruta, pero vamos a añadirle uno nuevo. ¿Y cómo se añade un nuevo slot? Pues tan sencillo como, pues ponemos modal, porque lo vamos a llamar modal, y por otra parte vamos a decir que este también será un React Node. Y este slot modal, que es donde vamos a poder pintar cosas, pues lo vamos a pintar pues debajo, si os parece, de children, es decir, por aquí. Perfecto, hasta aquí vamos, súper fácil. Ahora, ¿cómo le digo yo a Next, ¿vale? Que tenemos un nuevo slot por aquí. Vale, pues de la siguiente manera. Mirad, vamos a crear dentro de Dashboard una carpeta, pero mirad cómo se va a llamar, @modal. Es decir, esto permite que nosotros empleemos este slot que se llama modal, ¿vale? Asociárselo a esta carpetilla. Por tanto, los nombres es importante que coincidan, ¿vale? Que si no, no os va a funcionar. Y dentro de esta carpeta modal vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un default tsx, por aquí, que no se me vaya, dentro del cual nosotros vamos a definir el componente que se tiene que renderizar por defecto y que en nuestro caso, ¿cuál va a ser? Bueno, pues devolver null, ¿no? Porque si la modal no está lanzada, el slot de modal no está lanzado en ningún momento, pues lo que hacemos es devolver null. Y, aunque no lo dice en la documentación, ¿vale? Es importante que situéis un page.tsx y os prometo que yo, por más que rebusco, no lo dice la documentación. Pues seré yo que estoy igual a veces un poco ciego, ¿no? Pero es que esto no lo pone. Y si esto no lo hacéis, si no añadís este page.tsx, entonces Next esto no lo va a reconocer como si fuera un slot y no va a funcionar el chiringuito, ¿vale? Entonces es importante que creéis estos dos archivos. Igual de repente ahora consulté la documentación y lo pone claramente, pero vamos, si lo veis, por favor dejadlo en los comentarios, porque a mí, cuando volví a implementar este tipo de cositas en la aplicación esta que estaba desarrollando, pues se me olvidó y es que estaba con un error ahí, estuve ahí sus 15 minutos, ¿no? Diciendo, ¿pero qué me falta aquí? Pero bueno, entonces ya tenemos este slot. Para que veáis que funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar por aquí un div, vamos a poner aquí un hola mundo y aquí ponemos un div. Y ahora si os dais cuenta, ¿vale? Cuando yo refresque, pues ahora mismo no se está pintando nada. Sin embargo, si yo ahora hago esto y borro esta carpetita de Next
entera, ¿vale? La puedo borrar entera sin problemas. Veréis cómo ahora ya sí que va a empezar a funcionar ese slot. Vamos a darle a correr de nuevo, se genera de nuevo la carpeta y si yo ahora refresco por aquí nuestra aplicación, veréis que ya sí que aparece. Entonces, importante, siempre que defináis slots, borrad la carpeta .next porque si no, pues no lo refresca. Y yo la verdad es que esto no lo entiendo mucho. O sea, dices, joder, porque te sabes el truco. Si no, pues te vuelves loco pensando por qué no está apareciendo tu slot dentro de tu layout, ¿no? Entonces, bueno, pues cositas. Ya os digo que para mí está demasiado en pañales el app router y yo pues tampoco me la jugaría para desarrollar una aplicación tocha. Para cositas pequeñas, pues es muy cómodo, ¿no? Porque defines las rutas mediante carpetas, tiene bastante funcionalidad molona, pero es que para producción es que estás muy supeditado a fallos de este tipo o este tipo de triquiñuelas, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro slot modal, pues si os dais cuenta dejamos estos dos archivos, el default y el page. Page va a devolver null y por otra parte, pues este default también va a devolver. Finalmente, ¿qué hacemos dentro de aquí? Dentro de esta modal vamos a crear un interceptor, ¿vale? Es decir, vamos a crear una ruta llamada de la siguiente manera, ahora lo pongo en grande, ¿vale? El nombre de esta carpeta va a ser así, que lo que va a hacer va a ser interceptar la ruta que está al mismo nivel de dashboard. Importante aquí, ¿vale? Por si acaso alguien se está despistando. El slot @modal no añade una nueva ruta, ¿vale? Por tanto, al no añadir ninguna nueva ruta, para interceptar esta ruta create únicamente basta con situarnos como en la raíz, que ya es como si estuviéramos en dashboard. Es decir, para Next, para el sistema de enrutado de Next, estar dentro de @modal es como estar a nivel de rutas dentro de dashboard, porque esta no define ninguna ruta. Sin embargo, si la ruta create estuviera situada al nivel de app, tendríamos que hacer así, ¿vale? Es decir, irnos un nivel atrás para interceptarla. Pero como está dentro de dashboard, pues basta con simplemente definir la ruta así y listo. Ahora, ¿qué hacemos? A continuación, tenemos nuestra rutita create y lo que vamos a hacer, pues va a ser definir dentro de ella un componente page que se encargará de renderizar esta ruta interceptada. ¿Cómo lo hacemos? Pues hombre, lo primero de todo, y con vuestro permiso, si os parece, vamos a definir primero una modal por aquí, es decir, un componente modal que implementaremos de forma muy sencillita con Tailwind, ¿vale? Para que así podamos pintar modales. Y si os dais cuenta, pues bueno, no tiene mucho misterio. Estamos usando useRouter, esto ahora luego os lo contaré porque esto es lo más molón de todo, entonces si os parece lo vamos a pasar por alto, pero lo importante de esta modal es que recibe los children que se pintan en el contenido de la modal y ese título. Y por otra parte tenemos el botón de cerrar que va asociado con este close modal que invoca routerback. Pero esto ahora lo vemos. Si os parece, lo dejamos aquí pendiente. Vamos a hacer que primero funcione la modal y luego volvemos sobre este useRouter y esta funcionalidad para que lo entendáis bien. Porque si no, vamos a adelantar acontecimientos y no nos va a quedar del todo bien. A continuación, si os parece también, vamos a trasladar nuestro formulario de creación de tareas, ¿vale? Que tenemos por aquí, nos lo vamos a llevar directamente a un componente, ¿vale? Para que así tengamos toda esta funcionalidad directamente definida y la podamos reutilizar tanto dentro de la propia ruta /create como dentro de la modal. Por tanto, aquí, pues lo que vamos a hacer va a ser crear un componente que sea, si os parece, vamos a llamarlo task form, ¿vale? Y dentro de él, pues arrastramos, vamos a crear directamente, ¿no? Taskform.tsx, que tendrá este contenido. No nos complicamos la vida. Tiquití. Eso sí, lo voy a llamar taskform. Y este pepito que contenía la acción, ¿vale? Pues me lo voy a llevar por aquí. Entonces, esto ya simplemente va a definir un index.ts que va a exportar nuestro componente taskform dentro de la carpeta, ¿vale? Así, y esto pues lo ponemos así, es por default, taskform, perfecto. Y esto pues va a importar nuestro pepito que, oye, a ver, ahora si le gusta, perfecto. Así que ya tenemos nuestro componente taskform y dentro de nuestra ruta create, en vez de estar pintando el componente de golpe, pues lo que hacemos es directamente devolver nuestro componente taskform así, ¿vale? Nos vale perfectamente. Y aquí ya podemos borrar este useClient que no es necesario para nada. Y ahora, dentro de nuestra modal, pues vamos a hacer otro tanto de lo mismo. Es decir, dentro de la ruta create que estamos interceptando, vamos a definir por aquí otra página que va a hacer algo muy, muy parecido.
Vamos a crear page.tsx porque queremos que sea una ruta, pero aquí lo que vamos a hacer, mirad, va a ser export default function page y ahora lo que hacemos es devolvemos nuestra modal, le ponemos un título que sea, por ejemplo, pues task, create task, y dentro de ella renderizamos el task form que acabamos de definir. Y ahora ya, pues empezamos a tener el chiringuito montado. Si todo esto funciona a la primera, pues no tendremos que borrar nuestro punto next. Habitualmente, al igual que definimos slots y tenemos que borrar la carpeta next, pues con las rutas interceptadas a veces sucede lo mismo. Entonces vamos a ver si de primeras funciona. Entonces nos vamos por aquí, nos vamos a dashboard, tiquití, refrescamos y cuando yo le doy a Create Task, si os dais cuenta, ahora mismo me está llevando directamente a la ruta de Dashboard Create. ¿Por qué? Porque no está funcionando ese interceptor. Lo que vamos a hacer va a ser detener esto, vamos a borrar de nuevo la carpeta .next, tiquití, así, y ahora veréis como cuando yo vuelva a lanzar el proyecto con la carpeta .next eliminada, ya el interceptor sí que lo habrá localizado next a la hora de compilar el proyecto y ya pues todo estará funcionando correctamente. Le damos a Create Task y si os dais cuenta aparece ya nuestra flamante modal con el formulario incrustado. Pero lo importante es que la ruta ha cambiado a esto. Lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Ahora la ruta es esta. De modo que si yo refresco, mirad a dónde me lleva. Al formulario. Maravilloso. Es decir, he ganado la posibilidad de tener una modal para crear, pero que funciona con su ruta asociada, de modo que si yo comparto ese enlace, también va a funcionar. Ahora, importante, como cuando yo despliego la modal, la ruta cambia esto, lo único que tengo que hacer para cerrar la modal, es decir, cuando pincho en la X, ¿qué es? Ir hacia atrás. Por tanto, la función de closeModal lo que hace es coger el hook useRouter, que es un hook de cliente, por tanto, tenemos que declarar la modal como un componente tipo cliente, y cuando pulsamos en el botón de X, ¿qué hacemos? Invocar routerback, de modo que cuando yo pincho hacia atrás, ¿qué sucede? Me vuelvo hacia barra dashboard. ¿Y en barra dashboard qué sucede? Pues que simplemente lo que estamos haciendo es pintar pues la página por defecto de nuestro slot modal, que es este, y se acabó. No aparece la modal. Y es en el momento en el que yo pincho esto que lo que sucede es se carga el slot con la ruta interceptada y pintamos nuestro formulario dentro de la modal. Y de nuevo, cuando pincho hacia atrás, vamos hacia atrás y en esta ruta, pues como la página devuelve null, pues se acabó. Si yo aquí estuviera devolviendo, pues div pepito, pues estaría apareciendo ese div pepito en esta ruta, como estáis viendo por aquí en pequeñito. Y con esto, pues de repente y en apenas 10 minutillos hemos aprendido a cómo funcionan los slots, cómo funcionan la intersección de rutas y a crear una modal combinando estas dos funcionalidades. Y de paso hemos visto que Next pues tiene esas limitaciones que nos obligan a estar pendientes de la carpeta .next que tenemos en la raíz del proyecto cuando implementamos estas funcionalidades, porque pues de repente dejan de funcionar y nos obligan a borrarla. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo, mándaselo a tus compañeros de trabajo, que yo creo que es bastante útil, sobre todo si estáis trabajando con Next, y déjame un me gusta o quédate suscrito, que se agradece muchísimo. Mientras tanto, yo sigo preparando contenido sobre Next y todos los temas que tú me propongas o a mí se me ocurran. Un saludo.